voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica del debate. Primero, cada uno de los oradores nos van a contar un poco en qué consiste APAT, en qué consiste Fetella Oltra, y nos van a hacer un breve punto de situación de cómo está el sector en cada uno de sus países. ¿Yo? Gracias. Bueno, pues ante todo, gracias por la invitación, un placer y bienvenidos los extremeños aquí a Barcelona, porque la verdad es que tenemos mucho en común y más en la logística, ¿no? Porque la logística es unión de ciudades, de países, ¿no? Bienvenidos y enhorabuena. Bueno, Fetella es la Federación Española, como has dicho hace un momento, pues de transitarios, representantes aduaneros. Tenemos ya 42 años de historia, de los cuales hemos compartido esta historia con APAT de una manera muy clara. La península ibérica es una unidad geográfica clara, en la cual pues la inteligencia seguramente es utilizar en cada envío el mejor puerto posible en aquel momento, la mejor aduana, la más eficaz posible, por lo tanto la relación es muy íntima, ¿no? Bueno, la Federación Española, en estos momentos tenemos 21 asociaciones provinciales en toda España, siempre digo, y también en Ceuta y también en Melilla, es decir, estamos prácticamente en todas partes. Y bueno, básicamente como todo lobby empresarial trabajamos en beneficio, uno, de las compañías asociadas, que son la práctica totalidad de los transitarios de España. La práctica totalidad, nos faltan algunos muy pequeñitos que nunca dan el paso, pero en fin, la práctica totalidad. Y bueno, la verdad es que ha sido una época muy complicada, pero yo diría que todo lo malo de lo que hemos pasado ya se ha dicho, y estaríamos todos de acuerdo. Yo voy a quizá resaltar una cosa que ayer cenando comentábamos, Antonio, y es que para el mundo transitario, y para empezar la palabra transitario ya hay que explicarla muchas veces, porque digamos es lo que legalmente somos, pero la gente si dice somos un operador logístico global, esto se entiende, ¿no? Pero si dices transitario cuesta un poco más. Partíamos de una base que era de un desconocimiento muy importante de nuestro trabajo, e incluso una poca estima social, digámoslo así, ¿no? Y en cambio lo que demostramos los transitarios en el mundo es que cuando tuvimos el gran parón pasamos un par de semanas malas, porque no estábamos preparados nadie por aquel caos que se produjo, ¿no? Pero en cambio la reacción fue muy rápida, de tal manera que el aprovisionamiento mundial se pudo garantizar gracias al buen trabajo de los operadores logísticos, de las empresas transitarias, de las aduanas, de tal manera pues que si hace 2 años pues éramos poco valorados, no nos engañemos, no nos importaba demasiado, porque quienes nos conocían eran los exportadores y los importadores, ¿verdad? Pero bueno, uno cuando dice que es transitario, ¿no? Y tus hijos te dicen transitorio, digo, no hijo, no, transitario, es decir, costaba más interpretar nuestro papel, y en cambio ahora podemos dedicar nuestros esfuerzos a otras cosas, porque yo creo que ha quedado claro pues que gracias al buen hacer de los profesionales transitarios, las empresas transitarias, pues el mundo se siguió moviendo, y en un momento que era muy necesario, porque ya no era tanto importar o exportar patinetes, con todo respeto, si alguien se dedica a eso, por cierto, un negocio muy importante del futuro, sino mercancías relacionadas con la sanidad y con la vida humana. Por lo tanto, bueno, esto ha sido un resumen quizá muy rápido, pero realmente han sido 2 años apasionantes. Antes de más, agradecer la invitación para estar aquí. Yo no sé bien qué lengua iré a hablar, si es portugués, que no va a ser, por eso será portuñol. Probablemente, como estou em Espanha, também poderá ser espanhês, e daí as minhas desculpas. Muito grato por estar aqui, a convite de Extremadura. E a APAT é a Associação de Transitários de Portugal, representamos 250 empresas. Essas 250 empresas têm mais ou menos 7.000 trabalhadores. Generamos 1,3% del PIB nacional, que
casi ninguém sabe para que servem os transitários. Henrique já ha dito umas palavras que trocamos ayer en la cena e a verdade eu resumo ainda de uma maneira mais fácil, é que tudo que passa na fronteira passa com um transitário, não se olvidem disso. Poderíamos não saber, com a pandemia ficamos todos sabendo, porque quando foi necessário ir a recorrer aos equipamentos médicos à China, os ventiladores para não morrer tantas pessoas, as máscaras, o álcool gel e por aí, foram transitários que empezaram esse negócio e deram o primeiro passo. Nós outros, como em Espanha, me parece, e Henrique já lo disse, somos, como vou dizer para que percebam melhor, que não sabem o que é bem um transitário, funcionamos como o óleo de um motor de um automóvel. Conseguimos conectar todas as peças da cadeia logística, seja aduana, seja marítimo, seja rodoviário, aéreo ou de ferrocarril, que é mais difícil, mas lo vamos tentar. E ainda, a cereja em cima do bolo é a aduana, a fiscalização. Por isso, não há, e eu costumo dizer que não há uma cadeia de transportes sem ter uma ruptura, porque se houvesse, era mal para nós outros. Por isso é bueno que haja sempre uma ruptura, porque quando há uma ruptura, é sempre um transitário que está para resolver. Poderá ser um papel, poderá ser uma pessoa, poderá ser um caminhão, pero é sempre um transitário que está. Bom, e basicamente é isso que os transitários fazem em todo o mundo. Verdade que a palavra transitário não é nada sexy, freight forwarder é muito mais sexy, pero as pessoas que traduziram para transitário assim o fizeram, provavelmente seriam franceses. En Latinoamérica lo hacen más fácil y se llaman agentes de carga, y eso también se entiende más, ¿no?, que transitario estrictamente. Pero a pandemia serviu para isso, colocarmos os transitários na boca do mundo, e as pessoas perceberam que os transitários estão presentes, ajudaram a solucionar alguma parte da cadeia de suministro na pandemia, e assim foi, e assim aqui estamos, e podem contar com nós outros para todo o comércio internacional. Agora tentando ajudar a Extremadura. Fantástico, para eso estamos aquí también. Bueno, vamos a pasar a la parte de debate, que seguramente va a ser muy dinámica con los oradores que tenemos aquí hoy. En cualquier caso, también si hay alguien que quiera del público después al final hacer alguna pregunta, están apuntados. Bueno, va a ser para los dos, respondéis indistintamente. Como sabéis, la estrategia logística de Extremadura es una apuesta firme del Gobierno de la Junta de Extremadura por la logística. Se ha elaborado un diseño en el que se ha creado una red de plataformas estructuradas de tal manera que se permite la interacción de los diferentes modos de transporte, pero también se ha querido dotar de una serie de actividades alrededor, de una especie de ecosistema alrededor de esas plataformas ferroviarias. Estamos hablando de las 3 terminales ferroviarias que tenemos en Extremadura, Badajoz, las próximas que se van a finalizar a corto plazo, Mérida y Navalmoral. Entonces, yo quería saber qué importancia le dais al desarrollo de estas otras actividades en las proximidades de estas terminales ferroviarias, o sea, a dotar de industria alrededor, de comercio, al almacenaje, al transporte. No sé cuál de los dos quiere empezar. Eu posso empezar. Há cerca de 12 anos atrás, nós outros, antes disso, apenas um reparo. Eu, antes de estar em APAT, eu trabalhava no ferrocarril de Portugal, no operador público. E há cerca de 10, 12 anos atrás, percebemos que Extremadura produzia cerca de 40 a 50 mil teus. E os portos mais cercanos de Extremadura, por suerte, eram portugueses. E então, o que tentamos fazer nesse momento foi perceber como conseguíamos transportar por trem contenedores de Extremadura para os portos portugueses. Estas inversões que Maite ha anunciado agora em los 3 terminales
en ese momento no existían. Aprovechamos la estación de Badajoz, que era un terminal, digamos que militar, que conseguimos colocar un tren de contenedores en dos partes y conseguimos hacer algún tráfico de Badajoz. Después, un poquito más dentro de España, llegamos a Mérida. Y en Mérida ahí sí teníamos un poco de mejores condiciones y conseguimos consolidar la situación. Y después, más tarde, ainda llegamos a Navalmoral, ahí muy poco tiempo, pero no fue sostenible el negocio. Pero desde siempre trabajábamos en un terminal ferroviario de Elvas y llegamos a transportar 2 trenes al día de contenedores de Extremadura para los puertos portugueses. Por eso, para mí, no es sorpresa ninguna estar aquí, apoyar estas inversiones, porque yo pienso que las 3 tienen condiciones para vingar, para tener negocio y generar carga para los puertos portugueses y también para los puertos españoles, porque en ese tiempo la ferrovía en España que no olhaba para la carga de Extremadura, y hablo de ferrovía, no hablo de carretera, no olhaba para la carga en Extremadura. No sé si hoy ya la mira, nós continuamos de Portugal mirándola, porque es mucha carga, los puertos portugueses lo agradecen, los ferroviarios portugueses lo agradecen también, y pienso que los exportadores de Extremadura también. ¿Opinas igual? Sí, es que cuando decías, Maite, de que era un debate, yo pensé, pues se van a aburrir un poco, porque pensamos mucho lo mismo, representamos lo mismo, y por lo tanto voy a contestar, pero si hay alguna intervención crítica, mejor, porque si no, pues bueno, tienes razón, Antonio, tienes razón, Enrique, ¿no? Pero vamos a ver, hablando ya más de Extremadura y de su plan estratégico, yo antes hacía referencia a la mala imagen en general del sector logístico, y de los elementos negativos que a veces tiene el sector logístico. Por supuesto, consume suelo, y el suelo es finito, etc. Pero hace falta el sector logístico. Y entonces, el hecho de que el gobierno de Extremadura pues haya puesto en marcha un plan de este tipo es fundamental. Es fundamental, porque si no, las infraestructuras que hay que afrontar y los servicios que tienen, digamos, que darse en estas infraestructuras no llegan nunca, porque socialmente no hay una imagen, o no había una imagen muy positiva de la logística. Y por tanto, cuando un gobierno autonómico pone en marcha un plan de estas características, yo creo que además tiene un efecto, digámosle, pedagógico hacia la sociedad, en este caso extremeña, pues que se da cuenta que no es que la logística representa pues más de un 10% del PIB a nivel nacional, que lo representa. No, es que sin logística no hay industria, sin logística no hay distribución. Es muy necesario. Poca economía. No hay economía, al final es eso, ¿no? Y claro, yo creo que Extremadura, igual que Aragón en cierta manera, digamos, no tiene un puerto. Bueno, ¿qué es un puerto? Sí que tenéis puertos, sí que hay puertos, porque al final Sines es vuestro puerto, como lo es Huelva, por ejemplo, o Tangermet. Es decir, yo creo que de la misma manera que Aragón ha conseguido ser el puerto intermedio entre, podríamos decir, Bilbao, Barcelona, Valencia, en el caso de Extremadura, yo creo que gracias a este planteamiento que estáis haciendo, estáis en la línea de conseguir también esta posición estratégica de rótula entre estas, digamos, frentes portuarios, en este caso Atlántico y en parte también Mediterráneo, ¿no? Y lo habéis dicho también, el futuro pasa por el ferrocarril. Hace muchos años que todos lo decimos, pero la verdad es que, claro, el desarrollo del ferrocarril no lo podemos hacer las empresas transitarias o los operadores logísticos. Es sobre todo, debe haber un impulso público, y especialmente en las grandes terminales, que a mí tampoco me gusta llamarle terminales, porque claro, una terminal es donde acaba algo, ¿no? Y de hecho, las terminales ferroviarias lo que son es un verdadero hub que pone en contacto las distintas infraestructuras. Bueno, yo creo, para felicitar al gobierno de Andalucía, de Extremadura, perdónenme, porque realmente pues han impulsado un documento, una estrategia
que puede ayudar a crear esta masa, digamos, de opinión pública que permita pues, desarrollar estas infraestructuras y también pues, que permitan a los operadores en general también invertir en estas infraestructuras y hacerlas posible cuanto antes mejor, claro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Hay algunas cosas de las que ya se ha hablado ahora. Os voy a comentar una noticia que se ha publicado la semana pasada y que tiene que ver, hace referencia a las exportaciones y a las importaciones extremeñas. La semana pasada se ha publicado que en marzo las exportaciones extremeñas han logrado más de 200 millones, un 3% más que el mismo mes del año anterior. Pero es que también las importaciones han subido de una manera brutal, porque llegan a casi los 200 millones, suponiendo un 46% más que el mismo mes del año anterior. Bueno, al final, las expectativas de crecimiento, tanto de importación como de exportación, que al final estamos hablando de entrada y salida de carga de Extremadura, pues si eso lo unimos con una cosa que has comentado hace un poquito, y es que sin logística no hay comercio y sin transitarios no hay logística, entonces entiendo que en Extremadura queda todavía un campo, una maniobra de crecimiento enorme. No sé qué pensáis al respecto. Ahora es Enrique. ¿Por qué? Vamos cambiando. Vamos cambiando. Bueno, ya lo dijimos, es decir, a veces no ser el primero tiene la ventaja de poder equivocarse menos. Y por lo tanto... Por eso dice que eras tú. Muy bien. Yo siempre prefiero hablar segundo, porque me inspira el que habla primero, ¿eh? Y en todo caso también a veces evito tratar según qué tema. No, pero pienso muy francamente lo que digo, es decir, que en Extremadura ahora es el momento para poder hacer este desarrollo logístico que hasta ahora seguramente no era absolutamente necesario, porque la desproporción entre importación y exportación era muy importante, y como todos sabemos, el transporte solo funciona si el medio, el que sea, el avión, el barco, lo que sea, va lleno de ida y va lleno de vuelta. Entonces, este dato que yo no conocía respecto al incremento de importaciones tan elevado, sitúa la balanza ya entre import y export pues muy cercana, y eso facilita precisamente que al final las infraestructuras podemos competir en construir la mejor terminal ferroviaria del mundo. Eso lo podemos hacer, vale dinero, y hoy en día pues los gobiernos se endeudan y hacen una gran terminal de lo que sea. El problema es que en España en general hemos invertido muchas veces en infraestructuras que no tienen, digamos, sentido real, no aportan a la economía ningún ingreso. Se hacen a veces porque como en Galicia han hecho no sé qué, pues yo quiero hacer lo mismo en Andalucía, ¿no? Y eso es un gran error, porque la política de infraestructuras en España se ha hecho, bueno, pues dependiendo a veces, y discúlpenme, del ministro, de la procedencia geográfica del ministro, ¿no? Y esto, pues a nivel nacional, es un gravísimo error. Y eso lo estamos pagando, por ejemplo, con el tema de los accesos ferroviarios a los puertos, porque el puerto representa el 80 largos por ciento del comercio internacional, y si no hay un buen acceso ferroviario, pues no hay puerto, sobrevive como puede, ¿no? Bueno, ahora es el momento, yo creo que ustedes tienen la suerte que precisamente por este desarrollo que ha sido paulatino de la economía extremeña, pues ahora puedan acertar y hacer muy bien las cosas, como yo creo honestamente que las están haciendo. Además, estamos viendo imágenes pues, de estos desarrollos pues, que están haciendo en estos momentos, ¿no? Bueno, van a contar con nosotros para todos estos desarrollos. Sí que es cierto que en nuestro caso y que vamos a intentar impulsar pues la creación de una asociación también de transitarios y representantes aduaneros en Extremadura, porque la verdad es que solo hay dos comunidades en las que FETEIA no tiene pues una asociación que impulse precisamente esta cultura, que impulse el crecimiento, el conocimiento, la información, Das muchas clases tú, Ahora te llamaré maestro. Mas siempre de transportes, nada pues, más. Bueno, ¿te parece poco? No, es así, pegando nisso
Mi objetivo fue más explicar a las personas cuál es la importancia práctica de los transportes y no sé, hablarmos de muchas teorías y es por eso que muchas veces hacemos inversiones donde no hace falta por el tema de la teoría y la práctica nos dice otra cosa completamente diferente, porque há pouco comentaba que no nos olvidemos nunca de una cosa, la carga encuentra siempre su camino, de avión, de barco, de navío, de carretera, siempre lo encuentra, pero no é onde os teóricos querem, é por onde ela quer passar. E isso é fundamental, nós conseguirmos entender esse processo. Voltando ao tema dos números, que é uma coisa que não me gusta nada, porque os números nós lo interpretamos sempre como nos dá mais jeito. E então, pero querem dizer uma coisa, querem dizer que nós outros não estávamos enganados e que a Extremadura tinha um potencial de crescimento e com estas infraestruturas o crescimento poderá aumentar e incrementar ainda mais, porque se já cresce com infraestruturas menos boas, para não dizer deficitárias, porque parece um pouco malo, pero com infraestruturas menos boas, como vai crescer quando as infraestruturas tiverem grande qualidade e que permitem competir com outras regiões? Porque esta questão que Henrique estava dizendo de los terminales, eu concordo com a sua visão e digo isto muitas vezes, estes terminales ou estes hubs de carga terão que ser aquilo que chamamos também de portos secos. E o porto seco não é mais nem menos do que a extensão de um porto marítimo. É o porto seco que permite que a carga chegue nas mesmas condições às pessoas de interior que chega às pessoas do litoral. É o porto seco que permite às navieras conseguir trazer contenedores para o interior das regiões. Então, por isso também, sabes, que lutei muito tempo e muitas vezes para que Badajoz e a zona de Badajoz e agora a nova plataforma tivesse essas condições de porto seco e poderia ser um porto seco de qualquer porto, como dizias bem, tanto espanhol como português, pero é fundamental fazer esse caminho também, é a minha opinião. Bom, e crescer, como já disse, quanto melhores infraestruturas as regiões tiverem, melhor e maior capacidade tem a indústria de se instalar, de crescer, como Henrique dizia, se conseguirmos ter, neste caso, contentores ou caminhões ou aviões, porque vosotros têm aviões ou trenes llenos em ambos os sentidos, isso também permite que outras indústrias se instalem porque vão beneficiar desse fluxo de carga nos dois sentidos. Y si me permites, un poco ampliando lo que estabas comentando, hasta ahora hemos hablado en cierta manera de la logística como, digamos, capacidad de exportar bienes que se producen o servicios en Extremadura y poder consumir, no importar. Pero es que la logística por sí misma es una actividad económica que crea muchos puestos de trabajo. Hay que reconocer una cosa, menos que antes. Porque hoy en día la automatización pues, ha mejorado la logística, pero crea menos puestos. Pero crea muchos puestos de trabajo relacionados con la tecnología. Es decir, antes en una nave logística veías mucha gente con un mono azul, digámosle así, y ahora ves a gente con una bata blanca. Y eso significa para las ciudades, las zonas donde hay una instalación logística, significa la aparición de puestos de trabajo muy calificados, muy cualificados y por lo tanto, vista la logística desde un punto de vista también de equilibrio territorial, es muy importante porque esto lo que hace es que la gente más joven de sitios en los que ahora marchaba, a que quería hacer carrera, digámosle así, pues ahora se puede quedar en su casa haciendo un trabajo más productivo, consumiendo también más y por lo tanto creando más riqueza en donde local. Y eso no hay que olvidarlo, porque no solo por eso también tenemos apostado un poco en la área de formación, porque entendemos que es fundamental. Las personas de los transitarios o de operador logístico no pueden personas que apenas saben conducir un empilhador o tratar un papel. Tienen que saber de logística no seu todo y acima de todo, nuestra opinión es
tiene que conocer todos los modos de transporte, sus dificultades, pero sus facilidades. Pues agarrando lo que acabáis de comentar sobre el equilibrio de importación y exportación, como sabéis, la plataforma logística en Badajoz ya es una realidad, pero es que también se ha anunciado la ampliación, con lo cual se va a duplicar el suelo que tenemos disponible. ¿Pero esto por qué? Porque por la alta demanda que hemos tenido prácticamente desde el 2020 para acá. Esto al final son inversiones, es industria, no va a ser solo exportación, también importación, porque las industrias necesitan piezas para trabajar, con lo cual, bueno, pues uno de los aspectos interesantes de esta plataforma logística en Badajoz es el carácter transfronterizo. Nosotros siempre presumimos de eso, porque esto posibilita al final desarrollar políticas de cooperación efectivas que van a beneficiar a Extremadura, a España, pero también a Portugal. Ahora va una sola dirigida para ti, Antonio. Teniendo en cuenta entonces la importancia comercial que Extremadura tiene para Portugal y viceversa, porque nuestros trocas comerciales son así, me salen en portugués. ¿Qué beneficios y qué oportunidades puede aportar esta plataforma, la de Badajoz, si quieres terminal marítima del interior, y a ti también te gusta usar ese término, al país como extensión de los puertos marítimos, en este caso de los portugueses? Bom, essa é uma pergunta muito fácil. Fantástico. Se não tivesse importância nenhuma, Portugal não estaria fazendo o maior investimento dos últimos 100 anos a construir uma linha ferroviária praticamente direta a Badajoz. E apenas esses são apenas 70 km de via, é verdade, mas justificam uma decisão que não se construía 1 km de via nova em Portugal hasta 100 anos por aí, e agora se dedicou uma parte muito importante desse investimento para esta linha. Daí a importância que a Extremadura, obviamente que também poderemos dizer, ok, pero é a fronteira. Ok, é verdade que é a fronteira, pero a Extremadura, como já vimos pelos números, consome e produz muitíssima carga que necessita de fazer movimentar. E de aí a importância desta linha, porque esta linha, todos dizemos que é para ligar Sines, mas quando olhamos para o mapa do ferrocarril português, esta linha não liga apenas Sines, liga também Setúbal. E de uma forma mais direta, Setúbal fica mais perto que Sines. Vale? Por isso, para nós outros, e para todos os portos, porque não vamos cerrar as outras vias, o que permite também levar carga para todos os outros portos mais a norte de Portugal. Daí a importância, e eu penso que este investimento que Portugal está fazendo nesta via responde à tua questão, porque o investimento maior que estamos fazendo é precisamente chegar a Badajoz, poder fazer tráfego internacional por Badajoz também, claro, também temos interesse nessa inversão, porque a carga que sai dos portos de Portugal, dos objetivos de Portugal, é claro, não lo esconde, é chegar a Madrid ou a mais longe, ou à fronteira de Barcelona, incluso para conseguir chegarmos à Europa Central. Sí, pero al final tampoco hay que centrarse solo en la entrada y salida de mercancía de Extremadura, sino en la plataforma como un hub de consolidación de mercancía. Bom, e pegando nessa palavra de hub que Henrique disse há pouco e tu agora, eu costumo dizer que o terminal ou a plataforma logística ou o Porto Seco deverão funcionar sempre como, eu diria, núcleo de ecossistema logístico que acaba por nascer em seu redor. E como dizíamos que os transportes e os meios de transporte são muito mais sustentáveis quando circulam llenos nos dois sentidos, é muito normal que se criem outras indústrias ao redor da plataforma. Num primeiro momento, provavelmente de limpeza, lavagem, manutenção de contenedores, depois algumas oficinas de caminhões e depois outras empresas de indústria que vão passar a receber suas matérias-primas aí para produzir, porque têm condições de exportar de igual forma que têm as empresas, desculpem, aqui de Barcelona ou de Valência ou de outras regiões que são mais desenvolvidas na área da exportação em Espanha. E eu penso que isso os portos secos, terminais, ou como estamos chamando aqui, são fundamentais para alavancar uma economia regional. Eu queria dizer uma coisa,
una plataforma no deberá ser de una ciudad, deberá ser de una región. La propia comunidad defiende que a cada 50 kilómetros, la comunidad europea, a cada 50 kilómetros, los corredores ferroviarios principales que estão definidos, deverá haver uma plataforma logística intermodal que conecte os centros urbanos e permita ser aquilo que Henrique dizia, ser um hub de carga, e essa carga, vou dizer assim, girar entre trenes para vários pontos de toda a Europa. E isso é fundamental que nós olhemos para essa política, olhemos para essa estratégia, e Badajoz está fazendo isso com estas inversões e trabalhar nesse sentido de conseguirmos ter uma logística, eu diria, de uma forma mais harmonizada, mais estratégica, com todos os modos. A mim ninguém me tira da cabeça que vosotros têm um cliente muito importante em Badajoz por o tema de aeroporto. Já te disse a ti, não vou fazer publicidade a esse cliente, mas a mim me parece que é só por o aeroporto. Se nós tivéssemos um aeroporto assim em Portugal, que temos, mas não aproveitamos, esse cliente provavelmente, sim, temos bens e outras bases também, esse cliente provavelmente teria ido a Portugal, não sei. É uma broma, mas eu penso que Badajoz conecta ferrocarril, conecta autopista, conecta agora o modo aéreo com esse aeroporto e com esta ligação ferroviária direta a Portugal, conecta a Sines e internamente conecta os portos de Espanha. Enrique. Sí, sobre lo que decías. Sí, bueno. Me gustaría añadir algún elemento que puede pesar muy positivamente en el desarrollo logístico de Extremadura. Y los dos comentarios son un poco los aprendizajes de la crisis también sanitaria. La primera es que o hemos visto o vamos a ver pronto, porque a veces somos un poco justos todos, ¿no?, que realmente no podemos depender de un único proveedor mundial para todo, que es el mercado chino, ¿verdad? Y entonces se habla y se empieza a detectar pues que empieza a haber una cierta reindustrialización en Europa en clave regional, porque no podemos estar pendientes de que si faltan chips, microchips o faltan cosas básicas para la supervivencia, ¿no? Y por tanto estos nuevos espacios hiper bien conectados pueden jugar un papel muy importante. Es decir, la logística por delante de la industria. A veces pasa lo contrario, y en España ha pasado mucho, Ha habido procesos de industrialización muy importantes, pero luego no hay un tren que pueda sacar las mercancías o traer los componentes, ¿no? Por lo tanto, reindustrialización en clave local. Todo el tema de la Unión Europea, los fondos New Deal, etcétera, van a jugar en este sentido. Por lo tanto, Andalucía Extremadura, lo que puede... Eso, en cuanto te comas un poquito de jamón del que tenemos ahí, no te vuelve a pasar. El color verde que estoy viendo todo el rato me inspira. Color verde bonita, ¿eh? Sí, pero además también es el de Andalucía. Y es ambiente. Y además, la semana pasada estamos preparando nuestro Congreso Nacional en Algeciras y estoy ahora un poco en Andalucía, discúlpenme, pero bueno, creo que se me entiende, ¿no?, cuando digo... Bien, discúlpenme. Sí, hay un segundo elemento que es precisamente que es el momento de desarrollar cadenas logísticas alternativas, porque si dependemos, ahora ya no hablo de industria, hablo de cadena logística, ¿no? Y por lo tanto la visión que hemos tenido siempre han sido visiones un poco localistas, cuando realmente lo que compite en el mundo son las cadenas logísticas. Y cuando pasa que una cadena logística determinada, por ejemplo, cuando un barco decide quedarse parado en el medio del canal de Suez, ¿verdad? O cuando un señor un poco ido se dedica a invadir un país europeo, ¿no? Claro, todo esto rompe las cadenas logísticas. Lo que me refiero es que hay que apostar para tener más cadenas logísticas que compiten entre sí y que si una falla por lo que sea, siempre tengamos otras alternativas. Y la salida de los productos, no solo de Extremadura, sino digamos del sur de España, pues yo creo que conviene esta liaison, ¿no?, este ligamen
con Portugal y con los puertos portugueses, porque también son una oportunidad de que la cadena logística no se rompa, si se rompe, digamos, la que va hacia el canal de Suez, por ejemplo. Bueno, son oportunidades, en definitiva, que apunto y que confirman que la apuesta que habéis hecho, pues pienso que es una apuesta muy adecuada. Hablando de oportunidades, nosotros en Extremadura, que siempre presumimos de ser rayanos y transfronterizos, al final acabamos siendo muchas veces piloto de muchos proyectos por necesidad, porque nos encontramos con que hay dos realidades que cuando llegan a la frontera tienen que hablar el mismo idioma. Y estoy pensando, por ejemplo, en la digitalización, que vamos a tener después una ponencia de mi compañero Juan Macabo para contar lo que hacemos en Extremadura con nuestro socio portugués del puerto de Sines, para hablar de la Joule también, pero al final es lo que digo, Simple, Joule tendrán que hablar el mismo idioma cuando lleguen allí, y eso pasa con otro tipo de proyectos que vamos a vernos obligados a buscar anticipadamente soluciones logísticas cuando lleguen a la frontera. Me toca, ¿que no? Pues muy rápido. Es curioso que hasta ahora, llamamos 3/4 de hora, no hemos hablado aún de digitalización. Es curioso, porque ciertamente hoy este es el elemento básico. Es el elemento básico. Hablábamos hace un momento de formación. Desde FETEIA estamos dedicando ya mucho más tiempo a la formación en el tema de la digitalización que en otras cuestiones. Desarrollamos, y les invito, si quieren visitar nuestro stand más modesto que este, que está justo aquí atrás. ¿Y ese jamón? Allí estaremos. Si no tenemos jamón, nosotros no llegamos a eso, pero bueno, creo que tenemos aquí y somos vecinos. Bien, lo que me refiero es que desarrollamos una plataforma blockchain para transitarios. Y que dice transitarios, dice para todo el mundo, como es lógico, ¿no? Pero, digamos, creada y analizada desde el punto de vista del transitario, como tú decías al principio, es el que controla, es una palabra excesiva, pero el que organiza la cadena logística, el que pone el aceite para que funcione, ¿no? Blockchain, porque además lo hemos visto, volvemos a hablar de la crisis sanitaria. Está claro que uno de los problemas que tenemos en nuestro mundo, pero en general en el mundo, son los errores manuales, que te tienes que dedicar mucho tiempo a rellenar documentos que los rellenas 7 veces y 7 idiomas distintos. Esto el blockchain lo soluciona también. Y problemas que nos ocasionan pérdidas económicas importantísimas, no solo por la dedicación del tiempo que en nuestras empresas. Bien, hay labores administrativas que no aportan ningún valor añadido, ¿no? Y lo que es peor, en caso de error, viene la administración aduanal y te pone una multa muy significativa. Con lo cual, no hay color. ¿No? Es decir, o todas estas infraestructuras, digamos, convencionales tienen un soporte claro en el desarrollo tecnológico, o estamos fuera del mercado. Si queréis ver la prueba, estamos haciendo una demo continua de este producto. No hay interés económico en este comentario, pero si queréis ver un poco cómo funciona esta aportación de FETEIA, pues yo creo que os gustará. Vaya. Para nosotros la digitalización é como dizer, não há volta a dar. Temos que avançar nesse processo. Também não hablamos de descarbonização, já lá vamos também. Mas hablamos numa outra palavra que a comunidade europeia gosta muito, e para lá chegar à digitalização, que é a sincromodalidade. E a sincromodalidade é um pouco mais que intermodalidade. A sincromodalidade obriga a que tenhamos toda a documentação a la hora que a carga tiene que salir también. Si tenemos el camión, la carga, el motorista o que sea, y no tenemos un papel, la carga no sale. Y entonces la comunidad tiene, y ahora yo pienso un poco más retrasada, pero ahora hay percibido que todas las plataformas logísticas electrónicas que están naciendo y se creando en todos los países, con todos los modos de transporte, hay un aspecto que es fundamental y común. Todas tienen que se entender, todas tienen que ser posible conectar, y tiene que ser posible conectar con la empresa A, con la empresa B, con la empresa C, que todos tienen sistemas y no hay dinero para sustituir un sistema mundial.
Entonces, la digitalización, yo con la Jul que hablaste, dando el tema de Jul, há muitos anos atrás, como sabes, eu comentei no grupo de trabalho de Porto de Sines, que na altura estava desenvolvendo a Jul. A Jul é a ventana única logística, para que não lo sabe. E então eu lhe disse que deveríamos fazer um piloto naquele caso, porque seria mais fácil com Badajoz, porque teníamos trenes hasta Mérida e hasta Badajoz e passávamos a fronteira e Badajoz era apenas 10 km, seria relativamente fácil fazer esse piloto e daí se tem desenvolvido, julgo eu, e agora a conexão com o sistema de Espanha que se chama Simple. Isso é fundamental para que as cargas não percam tempo, e se as cargas não perdem tempo, se tornam mais competitivas, e o mercado é muito competitivo. Tempo é dinheiro. Já dizia um senhor brasileiro que era o tio Patinhas, não sei se aqui em Espanha lo conhecem, era uma banda desenhada que havia um senhor que era muito rico, pero dizia sempre tempo é dinheiro. E então eu penso que é fundamental para que não só apenas para conseguir construir meu raciocínio assim. Eu agora que estou em APAC já comuniquei aos senhores responsáveis por la Jul, porque não colocamos também no transporte aéreo, porque não me faz sentido estar fora. Se temos uma plataforma logística digital nacional, porque temos uma paralela para o transporte aéreo. Me disseram que sim, que vão trabalhar no tema hasta a final deste ciclo, que é 2030, e aí sim fará todo o sentido que todos os modos de transporte estejam envolvidos e dentro do mesmo sistema informático, e aí se hace toda a movimentação virtual da carga, documentação, autorizações. Ou seja, esperamos e temos um problema, penso que com Espanha, porque penso que é um problema europeu, as instituições públicas andam um pouco mais lentamente. E para isso, para as coisas correrem muito bem, seria necessário que as entidades fiscalizadoras e as entidades de aduana, principalmente, conseguissem acompanhar este ritmo. Não é possível, pero todo o trabalho que se vai fazendo é um trabalho meritório e esperemos que eles brevemente consigam chegar junto de nós. Has puesto el dedo un poco en la llaga. Seguramente hoy la dificultad del comercio internacional no es tanto en la falta de infraestructuras, que también, sino en una aduana que realmente no hemos conseguido una aduana única en Europa. Y la interpretación incluso que en cada parte de España las distintas aduanas hacen del mismo artículo, del mismo precepto, a veces es distinta. Yo creo que en este sentido deberíamos contribuir a que realmente haya una única aduana en Europa, con criterios homogéneos en toda Europa, porque si no ahí tenemos una piedra en el zapato. Aquí decimos el tiempo es oro, que viene a ser lo mismo. Eu te posso dizer, em Portugal, na Jul, na Ventana Única Logística, já temos algumas aduanas, as aduanas que conectam, por exemplo, com o Porto de Sines, através de los portos secos, que estão conectados, já hacemos muita coisa com a aduana através dessa plataforma. Por exemplo, já libertam os contenedores na plataforma, analisam e fiscalizam, entre aspas, alguns documentos na plataforma, o que genera um movimento mais rápido de autorização para fazer circular a carga. Pero é necessário conseguirmos cobrir e chegar a mais locais, a mais portos secos y a otros terminales portuarios también. Aquí le llamamos BUA, Ventanilla Única Aduanera, y no está funcionando convenientemente. ¿Por qué? Lo que decías antes, de que esto depende, dicho con todo el respeto, de funcionarios, es decir, gente que generalmente no conoce el sistema de transporte y aplica unos criterios de una manera muy discrecional, como antes comentaba, ¿no? Precisamente fue Fetella quien pidió la creación de esta BUA en nuestro congreso de Sevilla, Cádiz, de hace ya 10 años.
y seguimos prácticamente igual. Muy buenas palabras, pero al final el sector público, el reducto que queda del sector público, generalmente tiene una actitud muy de conservar sus competencias al precio que sea, porque al final, bueno, tienen trabajo para siempre mientras dure ese trabajo, ¿no? Y ahí tenemos un problema que le haremos. Bueno, vamos a ir a una última reflexión por mi parte. Está abierto el turno de preguntas. Va a ser una última reflexión, pero también voy a aprovechar para lanzaros un desafío a vosotros dos, que espero que recojáis el guante. A ver, ¿tenéis la sensación de que en Extremadura es como una isla en términos transitarios? Y explico por qué. Cuando nosotros hemos hecho el trabajo de campo para la elaboración de la estrategia logística regional, había, la verdad, que una demanda manifiesta por parte de las empresas, y era pues que en Extremadura, precisamente por lo del desconocimiento del papel del transitario, pues hay muy poco transitario. Es que prácticamente tenemos a nuestros amigos de Transitex y muy poco más. Entonces, ¿qué papel creéis que puede APAT, Fetella, Oltra, aportar dentro de esta estrategia en el desarrollo de la economía de Extremadura? Y después os lanzo el desafío. Bom, eu diria que se estão com a Transitex estão bem, porque é Pero nosso la associado. competitividad... Não, eu penso que o problema é como... O problema maior é aquilo que disseste. Extremadura tem sido vista como uma isla. É uma isla, pero também, e aqui temos sempre, em minha opinião, que repartir as responsabilidades. Também as empresas extremeñas, neste caso, provavelmente não abriram completamente a porta, abriram apenas a ventana. E isso significa que os transitários portugueses, alguns que não tinham tanta vontade em apostar na estratégia em Extremadura, provavelmente desistiram de pensar nessa mesma estratégia. E eu já te disse que nós outros estamos disponíveis para apresentar esse projeto aos transitários portugueses e dizer-lhe, olha, mira, há aqui oportunidades de negócio, se lo quieres, nós podemos fazer essa puente entre Extremadura e os transitários portugueses e sem problema nenhum, porque, como se diz normalmente, eu vou fazer uma broma, todos dizemos que o melhor de tudo é a competência, pero também é muito bom quando não há. Bueno, yo creo que estamos en un mundo... Eu penso que é igual em todo o mundo, pero as pessoas não podem dizer, só podemos pensar, eu já disse, pero es verdad. Iba a decir, la competencia es básica, pero la colaboración también. Y ahora no quiero hacer un discurso sobre la colaboración porque yo creo que tenemos claro. Pero fíjense en una cosa. Cadena logística es, claro, es una cadena. Pero lo complicado es que generalmente los mejores amigos nunca están en el pueblo de al lado. Siempre acostumbran a estar más lejos. Y ponerse de acuerdo con el pueblo de al lado es más complicado. Yo acepto el reto y vamos a constituir, me ofrezco para venir a Extremadura y plantear a los empresarios, a los transitarios y a los que lo son, pero no saben que son transitarios, la posibilidad que son de los crear... transitorios. Eso sí, esos lo son seguros porque desaparecerán, sí. Pues eso, plantearles la posibilidad de crear una asociación en Extremadura, por supuesto, afiliada, unida pues, a la Federación Española y con una relación lógica pues, con sus vecinos portugueses, faltaría más. Tenemos constituida una federación ibérica, de hecho, desde hace muchos años, pero no hace falta, en el sentido que la relación hoy por hoy no hace falta burocracia, existe y en este sentido yo creo que sí que sería bueno para Fetella sin duda, pero sobre todo para Extremadura pues poder disponer de una asociación y también y especialmente para la administración, porque hoy por hoy cuando ustedes hacen un plan estratégico y no hay la voz del transitario, bueno, esto es una pérdida, ahí está vacío, ¿no? Si vienen a nuestro stand, verán el mapa de España con todas las marcas de que estamos en toda España, menos en 2 comunidades, como decía antes. Y eso, bueno no debe ser. Por lo tanto, hay que arreglarlo y nos ofrecemos para hacerlo con mucho gusto. Pues ahora va mi desafío. Mi desafío es que
nos encontremos en Extremadura para el primer encuentro ibérico de transitarios y así podamos ilustrar qué es el transitario y qué beneficios y qué oportunidades puedes conseguir a través de FETEIA y Oltra. Eso es que sí, primer trimestre del próximo año, encuentro ibérico de transitarios en Extremadura. Ok.